Dale. Bueno, licenciado, compañeros, vamos a continuar con la exposición. Vamos a ver brevemente lo que son los informes de auditoría. Bueno, los informes de auditoría expresan la opinión de un profesional independiente sobre el contenido razonable y confiable de los estados financieros de una entidad. Su elaboración, pero sobre todo su interpretación, resultan claves para poder analizar el estado de una empresa. Recordemos que los informes, el dictamen, pues es parte esencial en una empresa. Toda empresa necesita de una auditoría. La auditoría, pues la parte fundamental y la última son los informes. En esto ya declaramos el estado en que se encuentra la empresa, ¿verdad? Y pues esto ya sirve de medios para, puede ser un banco, alguien que los esté financiando, o X entidad interesada, ¿verdad? Incluso a veces hasta clientes o proveedores pueden tener acceso a estos documentos dependiendo de lo que se esté buscando, ¿verdad? La estructura del informe de auditoría. El informe de auditoría debe contener como mínimo 4 párrafos. El primero se denomina párrafo de alcance. En este párrafo se incluye la identificación de los documentos que comprenden cuentas anuales, las referencias de auditoría, ¿verdad? Las normas de auditoría, las mías. En su caso, una referencia a la existencia de limitaciones al alcance de trabajo del auditor, en el caso de que no le hayan otorgado algún documento o le hayan negado cualquier tipo de información, ¿verdad? Si el auditor no incluye esta mención, significa que ha podido realizar todos los procedimientos requeridos por las normas técnicas a las que estén sujetas. En el segundo párrafo ya detallamos los estados que formulan los administradores y su comparabilidad con los del ejercicio anterior. La última frase de este párrafo debe mostrar el tipo de opinión que se emitió en el año anterior para ver la subsecuencia. En el tercer párrafo, el llamado de opinión. En este se detalla de forma clara el tipo de opinión emitida. Si leemos que las cuentas anuales expresan la imagen fiel, nos encontramos con una opinión favorable. Si se indica en nuestra opinión excepto por, nos situamos en una opinión con salvedad. En este caso se hará referencia a la cuenta o al párrafo intermediario donde nos explica el hecho que genera la salvedad, ¿verdad? Además podemos identificar el tipo de salvedad, ya que con el auditor mencionará si es por incertidumbre, por alguna limitación al alcance, o si únicamente se dice salvedad anterior, nos encontramos ante un error o incumplimiento de principios, ¿verdad? Ya que si mencionamos por alguna razón salvedad, pues debemos de describir, ¿verdad?, cuál fue la razón por la cual nosotros no obtuvimos toda la información, o si en alguna cuenta no se está de acuerdo a la razonabilidad, ¿verdad?, de la misma. En el cuarto es llamado el párrafo sobre el informe de gestión, en el que el auditor manifiesta si la información que contiene el citado informe coincide con la que se incorpora en las cuentas anuales. Los párrafos intermedios, que como hemos dicho son los que describen las razones justificadas de las salvedades, se incorporan al informe entre el segundo y tercer párrafo, siendo este último el de la opinión. Lo normal es que se utilice un párrafo intermedio para cada tipo de incidencia detectada. En ocasiones, y ante informes con un número elevado de incidencias o informes complejos, podrían agruparse por conceptos para favorecer su comprensión. Aquí podemos ver también que hay unos consejos en los cuales podemos interpretar un informe hecho por algún otro auditor, ¿verdad?, o alguna firma de auditoría. Así, lo primero que hemos de hacer es identificar el tipo de opinión emitida, y para ello hemos de ir al párrafo de opinión, ya antes mencionado. Con las explicaciones que anteriormente hemos dado, podremos saber si nos encontramos ante una opinión favorable, con salvedades, desfavorable o denegada. En el caso de que nos encontremos en una opinión distinta de favorable, hemos de leer con atención lo que se expone en este párrafo, ya que nos indicará el tipo de salvedad, como ya mencionamos antes. Si ponemos salvedad, pues debemos de especificar claramente a qué se refiere esa salvedad.
Podremos distinguir si son circunstancias relacionadas con errores o incumplimiento de principios, incertidumbres o limitaciones al alcance. Seguidamente, hemos de leer también los párrafos intermedios que se incluyen y analizar detenidamente la información que contienen. Estos párrafos indican el efecto que provoca la situación indicada entre las cuentas anuales, si es cuantificable, su naturaleza, o si es susceptible de estimación, que nos encontremos ante una situación de carácter cualitativo y no cuantitativo. De la lectura de estos párrafos ya podemos conocer la magnitud de los hechos que el auditor indica y el posible impacto que tienen sobre las cuentas anuales. Ya como mencionamos, pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿verdad? En ocasiones los auditores también hacemos referencia a informaciones que aparecen en la memoria de las cuentas anuales para describir de forma más clara una salvedad. Normalmente se indica la nota de la memoria que se cita. Esa información es una cita que los administradores en las cuentas anuales y no una afirmación del auditor. Por último, se puede decir que también encontramos las opiniones complejas y que se caracterizan por tener una serie de incidencias que son las que motivan al correspondiente tipo de opinión denegada o adversa. Aquí podemos encontrar ya un ejemplo de cómo se debe redactar un informe. Lo vamos a leer. A los miembros del patrono de la Fundación de Estudios y Actividades de Interés Social RODE, se ha auditado las cuentas anuales de la entidad, Fundación y Estudios y Actividades de Interés Social RODE. En este párrafo ya mencionamos a qué empresas son las que hemos auditado y a quién le dirigimos el informe, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, es el primer párrafo, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre del 2007, muy importante. También tenemos de indicar a qué periodo corresponde la auditoría que hemos realizado. La cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la entidad. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto. Aquí también en este párrafo pues ya indicamos a qué se está refiriendo la auditoría, ¿verdad? En este caso pues son las cuentas anuales en su conjunto, dígase de estado de resultados y balance general, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas que requiere el examen. También, como anteriormente lo vimos, pues también debemos de indicar que nuestro trabajo está basado en las NIAS, en las normas internacionales de auditoría, mediante la realización de pruebas selectivas de evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de mi presentación, de los principios contables aplicados y las estimaciones realizadas. Se presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de la cuenta de pérdidas y ganancias del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes al ejercicio anterior. Mi opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2007. Aquí pues delimita a qué se hará referencia la opinión del auditor. Con fecha 27 de junio de 2007 se emitió informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2006, en el que se expresaba una opinión favorable. Era lo que nos mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que aquí hacen referencia a la opinión que se ejerció en el periodo anterior, puede ser por la misma firma, ¿verdad? O puede ser por otra auditoría. En mi opinión, las cuentas del ejercicio 2007 adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad. Fundación de Estudios y Actividades de Interés Social RODE, al 31 de diciembre del 2007, y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados del ejercicio anterior. Pues igual en este ya vimos que la opinión que se está dando es un ejemplo de una opinión favorable, ya que nos está indicando de que los estados financieros están de acuerdo a lo que se presenta en la empresa, ¿verdad? Y son razonables. También vamos a hablar un poco sobre lo que son las marcas de auditoría. Todo hecho, técnica o procedimiento que el auditor efectúe en relación del examen debe quedar consignado con la respectiva cédula analítica, subanalítica generalmente aceptada,
Por esto llenaría demasiado espacio de la misma, haciéndola prácticamente ilegible, no solo para los terceros, sino aún para el mismo auditor. Para dejar comprobación de lo que hemos hecho, de las técnicas y procedimientos que hemos utilizado en las cédulas o planillas, y también por ahorro de tiempo, se usan marcas de auditoría. Las marcas de auditoría no necesariamente son las mismas para todos, sino que una marca de auditoría es prácticamente una seña que el auditor deja implantado en la cédula de algo que ha realizado. Puede ser una sumatoria, una revisión de saldo de los clientes, la circularización o X situación que haya analizado el auditor. Son símbolos especiales creados por el auditor. Como mencionábamos, el auditor igual puede decidir qué símbolos va a utilizar con una significación especial. Solo que también debemos de identificar qué significa cada símbolo, ¿verdad? Para que el otro auditor que venga a interpretar esos estados financieros pues sepa de qué se trata, ¿verdad? O sus mismos compañeros en la firma o cualquier otra persona pues también lo puede ver. Por ejemplo, al efectuar una reconciliación bancaria también debemos de dejar dichas señas, ¿verdad? Ya sea se revisó revisado o cotejado contra los estados de cuenta y las sumatorias verticales o horizontales que se dieron, ¿verdad? Para las marcas de auditoría se debe utilizar un color diferente. Ya esto pues lo mencionamos antes. Se usa el color rojo, pues porque es un color que se distingue a lo que tienen las demás los demás colores que están dentro de la cédula, y es el color que se utiliza para la auditoría generalmente. Aquí se encuentra un ejemplo de las marcas que utiliza la firma de auditores Salón 210 S.A. Podemos ver que hay marcas para confrontado con libros, cotejado con documento, corrección realizada, comparado en auxiliar, sumado verticalmente, confrontado correcto, sumas verificadas, algo que está pendiente de registro, también tenemos una marca, no reúne requisitos, solicitud de confirmación enviada, solicitud de confirmación recibida inconforme, solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada, solicitud de confirmación recibida conforme, totalizado, conciliado, circularizado e inspeccionado. Recordemos que igual, como les digo, estas marcas el auditor va a decidir cuáles va a utilizar, él las va a crear. Lo que necesita es colocar acá su significado para la interpretación del mismo, ¿verdad? Aquí pudieron haber habido más, ¿va? Circularización de clientes o cualquier otra que se pueda comentar, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir con